Pues, si te parece, Joaquín, le damos la bienvenida a los telespectadores de 13 Televisión que se unen a esta transmisión eucarística. Decirles a todos los telespectadores que hoy es una bella y hermosa jornada en la sede de esta Hermandad de la Expiración, puesto que ellos han querido venir a la Santa Iglesia Catedral en ese 25 aniversario de la coronación canónica de su titular, Nuestra Señora del Rosario en sus misterios dolorosos coronada. Joaquín, una jornada esta especial para la diócesis cordobesa. Una jornada muy especial, esta en la que recordamos que hace 25 años se coronó aquí mismo, en la Santa Iglesia Catedral de Córdoba, la bella imagen de Nuestra Señora del Rosario en sus misterios dolorosos, que retornará después de esta Eucaristía de forma triunfal a su sede en la Real Iglesia de San Pablo. Ese es el motivo por el que está ese bellísimo paso de palio presidiendo el presbiterio de la Santa Iglesia Catedral de Córdoba, y es también el motivo por el que encontremos entre los presentes a tantos seminaristas, y es que la relación de esta Hermandad de la Expiración con el Seminario San Pelagio es muy intensa. Son hermanos de honor de la corporación, y la cofradía el nombre del Padre a algunos y del Hijo y del Espíritu Santo. La paz esté con vosotros. Sed bienvenidos todos, queridos hermanos, en este 27º domingo de tiempo ordinario. Coincide con el 7 de octubre, la Virgen del Rosario. Hasta aquí llega esta imagen bendita, coronada por don José Antonio Infantes Florido hace 25 años, obispo de Córdoba. Y para celebrarlo habéis traído la cofradía de la Hermandad de la Expiración, que está en año jubilar, su imagen querida de la Virgen del Rosario coronada. Es hoy también aniversario del encuentro diocesano de laicos en nuestra diócesis. Miles de laicos nos reunimos en la Plaza de Toros y a lo largo del día en distintos acontecimientos. Aquel acontecimiento ha sido importante para la diócesis y para el protagonismo de los laicos en la vida de la Iglesia. Pues celebremos todos con gozo la misa del domingo en este encuentro fraterno para escuchar la palabra de Dios y para acercarnos a recibir el cuerpo y la sangre del Señor. Y para ello pedimos humildemente perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Eres el camino que conduce al Padre.
Señor, tú que eres piedad, que renueva el mundo. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que desbordas con la abundancia de tu amor los méritos y los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia para que perdones lo que pesa en la conciencia y nos concedas aún aquello que la oración no menciona. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo,
y es Dios por los siglos de los siglos. La liturgia de la palabra en el día de hoy en su primera lectura del libro del Génesis. Y serán los dos una sola carne. Lectura del libro del Génesis. El Señor Dios se dijo: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle a alguien como él que le ayude. Entonces el Señor Dios modeló de la tierra todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo, y se los presentó a Adán para ver qué nombre les ponía. Y cada ser vivo llevaría el nombre que Adán le pusiera. Así, Adán puso nombre a todos los ganados, a los pájaros del cielo y a las bestias del campo, pero no encontró ninguno como él que le ayudase. Entonces, el Señor Dios hizo caer un letargo sobre Adán, que se durmió. Le sacó una costilla y le cerró el sitio con carne. Y el Señor formó de la costilla que había sacado de Adán una mujer y se la presentó a Adán. Adán dijo: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Su nombre será mujer porque ha salido de varón. Por eso abandonará el varón a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Palabra de Dios. El Salmo responsorial. Que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida. Que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida. El Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. El Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida. Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa, tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida. Lectura de la carta a los Hebreos. El santificador y los santificados proceden todos del mismo. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos,
Al que Dios había hecho un poco inferior a los ángeles, a Jesús, lo vemos ahora coronado de gloria y honor por su pasión y muerte. Pues, por la gracia de Dios, gustó la muerte por todos. Convenía que aquel, para quien y por quien existe todo, llevara a muchos hijos a la gloria, perfeccionando mediante el sufrimiento al jefe que iba a guiarlo a la salvación. El santificador y los santificados proceden todos del mismo. Por eso no se avergüenza de llamarlos hermanos. Palabra de Dios. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. El hombre y la mujer han sido creados por Dios. Ninguno es superior al otro y están llamados a unirse en el matrimonio. Una unión indisoluble para toda la vida. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, acercándose unos fariseos, preguntaban a Jesús para ponerlo a prueba: ¿le es lícito al hombre repudiar a su mujer? Él les replicó: ¿qué os ha mandado Moisés? Contestaron: Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón dejó escrito Moisés este precepto. Pero al principio de la creación Dios los creó hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo: si uno repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Acercaban a Jesús niños para que los tocara, pero los discípulos los regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo: dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis, pues de los que son como ellos es el reino de Dios. En verdad os digo que quien no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolo en brazos, los bendecía, imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, Jesús nos invita en el Evangelio a acoger su palabra como un niño cuando le enseñas algo y lo aprende y lo ejecuta. Jesús nos dice: si no os hacéis como niños, si no adoptáis esta actitud como los niños, no podréis entrar
en el reino de los cielos. Dejad que los niños se acerquen a mí. Hay una bendición para los niños especial de Jesús en el Evangelio que acabamos de escuchar. Pero el fondo de la doctrina que Jesús hoy nos quiere enseñar es acerca del matrimonio, de la fidelidad y de la felicidad que trae seguir los mandamientos de Dios. La primera lectura nos ha hablado de cómo ha hecho Dios las cosas, que las ha hecho muy bien hechas. Al principio creó Dios al varón y a la mujer, iguales en dignidad. De manera bonita es expresada en esa lectura de la costilla de Adán, para hacerle ver al hombre que la mujer es de su misma naturaleza, no es de otra naturaleza inferior, ni es de otra estirpe ajena, sino que es de la misma dignidad. La igualdad a la que todos hoy somos tan sensibles está enseñada por Dios en la primera página del Génesis. El hombre y la mujer son iguales en dignidad fundamental. Otra cosa es lo que después los humanos hacemos, tanto en un sentido machista como en el otro, feminista. La verdad de Dios es que el varón y la mujer han sido creados el uno para el otro en igualdad fundamental. Y esta igualdad tiene una diferenciación para la complementariedad. No solo desde el punto de vista biológico, y así se perpetúa la especie, sino desde el punto de vista psicológico, humano, personal. No es bueno que el hombre esté solo. Podríamos decir a la inversa, no es bueno que la mujer esté sola. La persona humana ha sido creada para la comunión, para la comunicación. Ha sido creada a imagen de Dios. Y Dios no es un ser solitario y aburrido. Dios es comunidad. Las tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, viven en perfecta armonía en toda la eternidad. Y Dios nos ha hecho a imagen suya, también en este aspecto. Somos criaturas de Dios, pero al mismo tiempo parecidos a Él. Y por tanto no es bueno que organicemos nuestra vida en el aislamiento, en la soledad, en la desconexión, porque hemos sido hechos para la comunión, la comunicación, para compartir con los demás, sea cual sea nuestra vocación. La inmensa mayoría de los humanos, la vocación al matrimonio, algunos llamados a la vida consagrada, al sacerdocio, pero en un caso y en otro, no en la soledad o el aislamiento, sino en la comunicación y el encuentro con las personas divinas y con las personas humanas. Pues esta doctrina fundamental se ha tropezado con el pecado. El egoísmo, cuando ha entrado en este mundo de las relaciones humanas, incluso de las relaciones humanas íntimas, que se expresan en la donación plena, corporal, sexual, ha encontrado su herida después del pecado. Y entonces ha habido sus mitigaciones en la ley judía y en otras religiones más atenuantes todavía. Pero le preguntan a Jesús, y Jesús ofrece una novedad preciosa. Al principio no fue así, dice Jesús, cuando le explican que si el varón le da el libelo de repudio a la mujer, queda libre. Lo primero que hace Jesús es equiparar, como el varón, y la mujer también. Comete pecado el varón que se va con otra, y comete pecado la mujer que se va con otro. ¿Qué es eso de que solo peca la mujer? También peca el varón. Jesucristo establece así una normativa, y es que el matrimonio bendecido y consagrado por Dios establece un vínculo, y un vínculo que es para siempre, de manera que los esposos puedan amarse, superar las dificultades, complementarse, abrirse a la vida
y de esta manera crear un nido y un hogar donde los dos pilares fundamentales son el marido y la mujer en la fidelidad y en el amor hasta la muerte. Esta enseñanza de Jesús resulta dura a los oídos humanos. En otra parte del Evangelio, los apóstoles le dicen a Jesús: si las cosas son así, no tiene cuenta casarse. A ellos mismos, a los apóstoles, les resultaba extraña esta doctrina. Y Jesús responderá entonces: sí, no todos lo entienden. Solo aquellos a quienes les es dado. Es una gracia de lo alto entender esto. Y en la práctica vemos que tantos hombres y mujeres lo han entendido. Diríamos, la familia según el plan de Dios no es una entelequia, no es una teoría, es una realidad viva. La hemos visto nosotros directamente. Y cuando esa realidad viva se vive con la gracia de Dios, es fuente de felicidad. Para los esposos, los primeros, para los hijos y para toda la sociedad. La ruptura matrimonial, por las razones que sean, introduce una ruptura en la sociedad, un desequilibrio en el ecosistema humano. La ruptura en esta armonía que Dios ha creado entre el varón y la mujer, de alguna manera erosionan la vida de la sociedad. Por eso volvamos al Evangelio y escuchemos esta buena noticia. Es una buena noticia para nuestros tiempos, particularmente para nuestros tiempos, donde muchos jóvenes les gustaría ese proyecto, pero no lo ven posible para sus vidas. Jesucristo dice: es posible con la gracia de Dios. Tú puedes ser feliz con tu mujer, tú puedes ser feliz con tu marido para toda la vida, en la apertura generosa a la vida, en la fidelidad mutua, con la gracia de Dios. Por eso acudes a Dios y a pedirle su bendición, y Dios no te negará esta bendición a lo largo de toda tu vida. Así lo hemos cantado en el Salmo: el Señor nos bendice todos los días de nuestra vida. Y la bendición es esa: tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa, tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. ¿Cuántas familias buenas hemos conocido así? Y qué bonita es la familia en el plan de Dios, apoyándose en estos pilares que Jesucristo hoy enuncia en su Evangelio. Por eso cuando uno quiere como disimular la doctrina o decir, bueno, ¿qué más da? Es que la vida... No. Si tú tienes un vínculo matrimonial establecido por el sacramento del matrimonio, no puedes contraer otro vínculo. De lo contrario, vives en adulterio y por tanto no puedes participar de los sacramentos. ¿Qué es esto de que todo vale y de que, bueno, fue un error que se corrige rehaciendo tu vida de otra manera y como a ti te parezca? La doctrina de Jesucristo es la que hemos escuchado y esa no ha cambiado. Y la disciplina de la Iglesia es lo que nos va enseñando la Iglesia en su magisterio y eso tampoco ha cambiado. Nos invitan a que acojamos a todos, escuchemos a todos, acompañemos a todos, porque hoy más que nunca hay rupturas familiares por todas partes. Pero la doctrina de Jesucristo sigue siendo invariable y es importante que leamos una y otra vez lo que Jesucristo nos enseña, que no es un invento de la historia, de las costumbres, de la Edad Media o de un modelo de familia que está anticuado. O somos de Cristo o no. Y Jesucristo nos enseña esta doctrina que resulta exigente, cómo no, pero por eso proporciona una felicidad que nadie más puede ofrecer. Solo Jesucristo da la felicidad plena cuando uno vive en el camino de sus mandamientos. Pues bien, queridos hermanos, os felicito especialmente a los que habéis acudido hasta la Santa Iglesia Catedral,
la Hermandad de la Expiración, que está en su 75 aniversario y año jubilar, y en el 25 de la coronación de esta imagen bendita de la Virgen del Rosario. Habéis venido hasta la catedral para recordar aquel acontecimiento y para recordarnos a todos lo que el Papa en estos días nos ha recordado otra vez. Recemos el Rosario. La devoción a la Virgen del Rosario es devoción a nuestra Madre, que nos enseña los misterios de Cristo. Y nos los enseña si nosotros rezamos el Rosario. El Papa nos ha dicho, rezad el Rosario. El mes de octubre es el mes del Rosario. Acogeos a la protección maternal de la Virgen y rezad la oración a San Miguel para que nos libre de las asechanzas del demonio. Pues hagámoslo. Ante esta imagen de la Virgen o ante tantas imágenes que pueblan nuestras iglesias y nuestra geografía, o en casa, en un momento de serenidad, o en una ermita, desgranemos las cuentas del Rosario. Sí, lo escribo en la carta de esta semana, los jóvenes especialmente, no penséis que el Rosario es cosa de nuestras abuelas. No, no, el Rosario es para todos, para los niños, para los jóvenes, para los adultos. Rezad el Rosario con María y veréis cómo ella os bendice, os hace experimentar su protección maternal, cómo ella os hace sentir su cercanía, que siempre es consoladora. Rezad el Rosario, bajo las intenciones que el Papa nos ha prescrito durante este mes concretamente. Y démosle gracias a Dios por este primer aniversario del encuentro diocesano de laicos. Os recordáis todos los presentes cómo fue un encuentro feliz y gozoso, en el que los laicos tuvisteis una gran participación y un gran protagonismo. Ojalá los laicos cada vez tengáis un protagonismo y una corresponsabilidad cada vez mayor en la vida de la Iglesia, en las parroquias, en los consejos pastorales, en los consejos de asuntos económicos, en los grupos apostólicos, en las cofradías y hermandades, en tantas instituciones y ámbitos en los que la Iglesia se desenvuelve. Los laicos debéis asumir la tarea de la evangelización. En el campo de la familia, ¿quién es mejor para enseñar a los jóvenes hoy lo bonita que es la familia y el matrimonio que los propios matrimonios que viven esta realidad con serenidad y con gozo? Todo matrimonio que ha recibido el gozo de la fidelidad, de la fecundidad, debe convertirse en testigo ante los demás de la grandeza de esta buena noticia para los demás. Así lo hace la pastoral familiar y todos debemos sentirnos implicados en esta prioridad pastoral de la vida de la Iglesia. Regresad a vuestra sede, la Iglesia de San Pablo, de dos padres claretianos, y os quedará la satisfacción, queridos hermanos, de haber traído a la imagen de María hasta la catedral y de haberla devuelto a su casa y a su sede canónica. Y rezad el Rosario y fomentadlo entre todos vuestros hermanos, cofrades, niños, jóvenes y adultos. A todos os agradezco vuestra participación, al mundo de las cofradías, al presidente de la agrupación de la ciudad, al seminario menor, y tiene mucho que ver con esta cofradía, pero no solo de ahora, sino desde hace muchos años, y la propia cofradía está atenta para atender también las necesidades del seminario menor. A todos os felicito en este día del Rosario, y a los que nos siguen por televisión. Muchos de ellos no podrán ir a la iglesia. Jesucristo entra en vuestra casa, María Santísima entra en vuestra casa. Rezad el Rosario y sentiréis la cercanía de María Santísima, nuestra Madre. Y así sea.
Profesemos juntos la fe de la Iglesia. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, y por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hermanos, sintiéndonos solidarios de las ansias y esperanzas de todos los hombres, dirijamos al Padre nuestra oración. Te rogamos, óyenos. Por la paz del mundo, para que se alejen de los pueblos el hambre, las calamidades y las guerras, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los hombres del mundo que padecen hambre o enfermedad, por los emigrantes, los desterrados, por los privados de libertad y todos los que sufren, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros mismos, para que nuestras vidas se vayan transformando en testimonio transparente del amor de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. En este 25 aniversario de la coronación canónica de Nuestra Señora del Rosario, pidamos al Señor que por intercesión de la Virgen del Rosario siga bendiciendo a todos los hermanos y fieles que le veneramos como Madre de Dios y Madre nuestra. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Guarda, Padre, con amor a tu pueblo y concédenos lo que con fe te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor.
para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, el sacrificio establecido por ti y por estos santos misterios que celebramos en razón de nuestro ministerio. Perfecciona en nosotros como conviene la obra santificadora de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. En ti vivimos, nos movemos y existimos, y todavía en nuestro cuerpo no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura, pues esperamos gozar de la Pascua eterna, porque tenemos las primicias del Espíritu por el que resucitaste a Jesús de entre los muertos. Por eso te alabamos con todos los ángeles, aclamándote llenos de alegría. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo. Congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él,
porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Aciclo y Santa Victoria, patronos de Córdoba, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Demetrio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia, en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él viene, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, a quienes Dios ha dado esta Madre, María Santísima, nos atrevemos a decir la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu.
Nos damos la paz como hermanos. La paz sea contigo. La paz sea contigo. Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna. Amén. Cinco minutos para la 1 del mediodía y continuamos ofreciéndole el pontifical con motivo del 25 aniversario de la coronación canónica de Nuestra Señora del Rosario en sus misterios dolorosos. Preside el altar eucarístico el prelado de la diócesis cordobesa, Monseñor Demetrio Fernández González, y concelebrada por miembros del Cabildo Catedralicio, así como sacerdotes de la diócesis y también de la Orden Claretiana. Interviene en la parte de protocolo el deán, delegado diocesano de liturgia de la Santa Iglesia Catedral, don Manuel María Hinojosa Petit. También nuestros televidentes recen el rosario siguiendo el consejo del Papa y acójanse a los beneficios de estar junto a María Santísima. Concédenos, Señor Todopoderoso, que de tal manera saciemos nuestra hambre y nuestra sed en estos sacramentos, que nos transformemos en lo que hemos recibido. Por Jesucristo nuestro Señor.
próximo viernes, sabéis, es la fiesta de la Virgen del Pilar, aunque no es una fiesta de precepto, pero podemos acudir libremente a la Santa Misa. Y aquí, en la catedral, tendremos un acontecimiento festivo, el comienzo de la causa de canonización de Pedro Manuel, un miembro del Hogar de Nazaret. Será para la Iglesia de Córdoba y para esta familia religiosa un motivo de gozo. Estáis todos invitados a la misa a las 12 y después el primer acto, solemne apertura del proceso de canonización del hermano Pedro Manuel. El Señor esté con vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Que tengáis un buen regreso a vuestra sede, la Cofradía de la Expiración, con la imagen de la Virgen del Rosario, en este día de la Virgen del Rosario, y que todos seamos muy devotos de María en el rezo diario del Rosario. Podéis ir en paz.